Capítulo 4. Gratitud. En el primer capítulo hablamos sobre la verdad, la terrible verdad que son los hechos de la vida, el mundo retorcido y caído en el que vivimos. Luego tratamos los hechos maravillosos relacionados con otro mundo, otro nivel, otra perspectiva. Ambos son ciertos y necesitamos mantenerlos en perspectiva. Abraham miró los hechos de su vida, su edad avanzada y la esterilidad de su esposa. Sin embargo, la Escritura afirma que no titubeó ante la promesa de Dios. Miró claramente los hechos. Los cristianos deben ser personas que estén preparadas para mirar fijamente los hechos horribles, y luego mirar al otro nivel en el que esos hechos deben interpretarse y no titubear ante la promesa de Dios. Ese fue el tema del primer capítulo. El segundo capítulo trató sobre el mensaje. Dios hará todo lo posible por captar nuestra atención el tiempo suficiente y comunicarnos: yo soy el Señor. Te amo. Deseo que tengas gozo. Si podemos recordar esos dos aspectos, la verdad y el mensaje, entonces nos será más fácil decir: sí, Señor, la aceptación. Pablo aceptó el aguijón a pesar de que no le gustaba ni era de su preferencia. Jesús aceptó la copa y señaló: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa misma visión y ese mismo principio deben caracterizar a cada uno de los cristianos que recibimos de la mano de Dios la copa de la salvación, con cualquiera que sea su contenido, para nuestra perfección y redención final. En esa copa de la salvación habrá solo lo necesario. Una vez planteado todo esto, ¿podemos dar gracias a Dios? Ahora nos ocuparemos del tema de la gratitud, sobre el cual me gustaría darles 3 elementos para considerar. En primer lugar, me gustaría que pensáramos en 2 cosas que deberían distinguir a los cristianos del resto del mundo. Para ser honesta, al viajar y reunirme con todo tipo de cristianos, me siento consternada cuando noto que muy a menudo no parece haber ninguna diferencia en la forma en que los cristianos y en el resto del mundo viven, ni en la forma en que responden a las experiencias de sus vidas, ni la forma en que el mundo respondería. En otras palabras, si fueran arrestados por ser cristianos, ¿habría evidencia suficiente para condenarlos? Y siempre me hago a mí misma la pregunta: ¿qué tipo de diferencia esperaría que otros vieran en mi vida, que al menos les llame la atención y les haga expresar: ¿en esa mujer hay algo diferente? En mi libro, Dejadme ser mujer, planteo que no soy una clase de cristiana diferente por el hecho de ser mujer, pero que sí debo ser una clase de mujer. Muy diferente porque soy cristiana. ¿Conoces a alguien a quien puedes señalar y asegurar: míralo, ese es cristiano? Observa la vida de esa mujer. Ella es cristiana. ¿Qué tipo de evidencia verían tus amigos en tu vida? 2 cosas que, por cierto, deberían distinguirnos a ti y a mí y a todos los que se llaman cristianos son la aceptación y la gratitud. Es sumamente difícil hacer una distinción clara entre ambos. Si podemos aceptar un regalo, entonces podemos dar las gracias. Ahora, todos tenemos la experiencia de recibir todo tipo de regalos de amigos, parientes, tías, abuelas y otras personas, por los cuales tenemos que agradecerles. No obstante, lo que escogieron para nosotros en verdad no nos entusiasma mucho. Por ejemplo, ¿cuántos portarrollos de papel higiénico de ganchillo puede usar una mujer? Si eso se le ocurre a la tía Susi, entonces en cada Navidad y en cada cumpleaños es posible que te regale uno. Y lo único que el destinatario debe hacer es dar las gracias. Sin embargo, cuando hablamos de los dones de Dios, hablamos de dones que provienen de uno que conoce en exactitud lo que necesitamos, aunque no sea precisamente conforme a nuestros gustos y preferencias. Él nos da todo
lo apropiado para la obra que desea que hagamos. Y si entendemos eso, entonces podemos expresar: sí, Señor, lo acepto. Yo no lo hubiera elegido, pero como sé que me amas, lo recibiré y entiendo que algún día comprenderé por qué es necesario. Por eso lo acepto. Entonces puedo avanzar un paso más y darte las gracias. Gracias, Señor. Pablo nos exhorta a dar gracias en todo. No son las experiencias de nuestras vidas las que nos cambian, sino nuestra respuesta a esas experiencias. Y esa debe ser una distinción muy evidente entre el cristiano y el no cristiano. En el capítulo anterior mencioné las reacciones que observé en varias personas un día que cerraron el aeropuerto Logan. Hubo una gran variedad de reacciones, desde lágrimas hasta ira, así como resignación y paz. Todos conocemos a personas que han pasado por cosas terribles y han resultado ser oro puro. Creo que cada uno de nosotros conoce a alguien así, que ha pasado por cosas terribles y sin embargo, el fuego ardiente ha refinado ese acero o ese oro. También conocemos a personas que han pasado por cosas igualmente malas, tal vez no tan malas, pero al final quedan enojadas, amargadas, resentidas, quejumbrosas y en general es imposible de tratar con ellas. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? No fueron las experiencias, fue su respuesta. Y la respuesta de un cristiano debe ser la gratitud. Gracias, Señor, lo aceptaré. Creo que podríamos dividir el mundo en dos tipos de personas: las que tienen la costumbre de quejarse por lo que no tienen o por lo que tienen, y las que se han hecho el hábito de decir: gracias, Señor, por lo que no tienen o por lo que tienen. Recuerda mi sencilla definición de sufrimiento: tener lo que no quieres y querer lo que no tienes. Esta cubre toda la gama de opciones, desde las cosas más pequeñas como un dolor de muelas o los impuestos hasta un tumor. Para mí fue sumamente perturbador cuando viví con esa tribu de la selva llamada los Aucas, los llamados salvajes de la Edad de Piedra que asesinaron a mi esposo. Un par de años después de la muerte de los 5 misioneros, tuve la oportunidad de vivir con esas personas y conocer a los que de hecho cometieron el asesinato. Yo vivía en una casa sin paredes. Todos vivían en casas sin paredes. Esto me dio la oportunidad de observar muy de cerca, día y noche, prácticamente todo lo que sucedía. Pero también yo estaba bajo el escrutinio más implacable y agudo por parte de los Aucas, pues eran un individuo raro de entre ellos y todo lo que hacía no solo era extraño, sino también causa de mucha risa y aún digno de imitar. Viví esto en exceso. Realmente nunca me había considerado una comediante hasta que viví con los Aucas y descubrí que esperaban que yo les sirviera de entretenimiento interrumpido. Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención al observar su vida familiar fue que nunca se quejaban de nada. Por supuesto, mi hija creció allí en la selva con los indígenas. Tenían 3 años cuando nos fuimos a vivir con los Aucas. Ella había vivido con otros indígenas antes de eso, y volvimos luego y vivimos con otros indígenas nuevamente. Pero su esposo me hizo una declaración, que estoy segura de que mi marido, tal vez debería decir que estoy segura de que ninguno de mis esposos, no hubiera hecho sobre mí. Cierto día, Walt me comentó lo siguiente sobre Valerie. ¿Sabes? Esa mujer nunca se queja de nada. Por supuesto, mi corazón de madre se llenó de orgullo, cuando de repente me di cuenta de que probablemente yo no tenía nada que ver con eso. De hecho, fue a pesar de mí, y no gracias a mí, que mi yerno pudo afirmar aquello porque, en primer lugar, Valerie es más Elliot que Howard, y los Elliot eran personas mucho más joviales,
Yo provengo de una larga genealogía de pesimistas por ambos lados. Grandes pesimistas. No obstante, me di cuenta de que probablemente el motivo principal es que ella creció con indígenas que nunca se quejaban. Vivíamos en un lugar donde el clima era terrible. Teníamos 365 centímetros de lluvia al año, esto es 12 pies, 3.5 metros. Debido a esto, cuando viajábamos, que siempre era a pie, por senderos y a veces en canoa, generalmente nos empapábamos. A veces nos salpicamos de fango de los pies a la cabeza, pero al menos hasta las rodillas. Y estábamos a merced de los jégenes y el lodo, añublos y mosquitos, entre muchas otras molestias. Los indígenas regresaban de una caminata de quizás 4 horas por el sendero con, digamos, una canasta de comida de 20 kilogramos en la espalda. Las mujeres, por cierto, los hombres no podían cargar ese, pero las mujeres sí. Y jamás vi a una mujer quitarse aquel mecapal de la frente, soltar la cesta y lanzar un caramba. Nunca. Simplemente no se quejaban. Estas personas no eran cristianas y para vergüenza mía digo que vi entre ellos una alegría, una aceptación gentil, pacífica y serena de lo que nosotros consideraríamos condiciones muy hostiles y que ellos daban por sentado. Nadie se daba palmaditas en la espalda por no quejarse. Por lo tanto, aprendamos una lección o dos de esas personas sencillas y hagamos el hábito de decir gracias, Señor, en lugar de quejarnos. Mi hija está lidiando con quizás una de las cuestiones más difíciles que los padres tienen que enfrentar al educar a sus hijos, la queja y el lloriqueo. Sus hijos son obedientes, han aprendido a hacerlo. Saben que cuando papá y mamá dicen algo, es porque eso es exactamente lo que esperan que ellos hagan. No obstante, no siempre lo hacen con alegría. No siempre lo hacen con una sonrisa. A veces tienen que mandar a uno de ellos a su habitación hasta que ponga una cara agradable. Val o Walt dirán, realmente no nos gusta esa cara. No nos gusta ese tono de voz. Regresa a tu cuarto y cuando pongas una cara agradable o una voz alegre, entonces puedes volver. Amy Carmichael, misionera en la India, cuya biografía titulada Una oportunidad para morir, yo escribí, contó que mientras crecía en un pequeño pueblo en Irlanda del Norte, ellos no solo extendían la mano de inmediato para recibir la tunda, paliza que le daban con una pequeña paleta a la que llamaban pandi, sino que también tenían que decir, gracias, madre. Esa es disciplina severa, ¿verdad? En una ocasión se alojó conmigo una joven muy encantadora que me contó una maravillosa historia sobre la diferencia que Jesucristo marcó en su propia vida cuando ella tenía unos 18 años. Este es el tipo de historia que siempre procuro encontrar, y me emociona ver que Jesucristo marca una diferencia práctica, realista y visible en la vida de alguien. Ella me contó que había estado asistiendo, creo que a una reunión de Young Life, Vida Joven, donde el orador hablaba sobre honrar a tu padre y a tu madre. Confesó que la mayor parte del tiempo el tema le entraba por un oído y le salía por el otro. De repente, algo en ella hizo clic y expresó, oh, se supone que debo honrar a mi padre y a mi madre, pero mi madre y yo somos como perro y gatos muchas veces. Ella comentó, fui a casa y comencé a pensar en ello y me dije, ay, no puedo con esto, este asunto de ser una cristiana es demasiado. Luego añadió, comencé a orar para que Dios me ayudara a lograrlo, sin importar lo que significara. Realmente no comprendía lo que significaba,
pero sabía que quejarme, ser gruñona y difícil de tratar no era compatible con alguien que honre a su padre y a su madre. Al instante continuó. Más adelante, yo quise asistir a cierto evento y le pregunté a mi madre si podía ir. Ella todavía vivía en su casa y aunque tenía 17 o 18 años, sabía que estaba bajo la autoridad de sus padres. Su madre le indicó que no podía ir al evento. Ante esto, su respuesta fue: «Está bien». Después comentó: «No podía creer lo que escuchaba. No lo podía creer. Entré en mi habitación, me senté y me dije: vaya, es la primera vez en toda mi vida que no discuto con mi madre». Ese fue el primer paso de esa jovencita en la obediencia a Jesucristo. Está muy bien profesar ser cristiano de una bonita manera, orar, leer y cantar tus himnos e ir a la iglesia, y hacer esto, aquello y lo otro. Pero, a la hora de la verdad, ¿cuál es la diferencia? Y esa muchacha pudo expresar: «Gracias, Señor». Mi madre dijo que no. Fue mi oportunidad de obedecer a Jesucristo. Por lo tanto, en este capítulo, nuestro primer punto es que la gratitud y la aceptación deben distinguir al cristiano. Lo segundo para considerar en cuanto a la gratitud es que honra a Dios. Esta idea la saqué directamente de la Biblia de las Américas en el Salmo 50, versículo 23. Esto es lo que señala: «El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios». Él me honra y prepara el camino para que yo pueda mostrarle mi salvación. Permíteme regresar al 25 de octubre de 1972. En ese día sucedieron muchos incidentes en mi vida. Encontré un apartamento para mi madre, que deseaba mudarse de Florida a Massachusetts para estar cerca de 3 de sus 6 hijos. Eso fue algo importante que ocurrió ese día. Luego, el hijo de un amigo mío muy cercano murió en un accidente automovilístico. También recibí la visita de una joven que tenía un hijo de 3 años con una anomalía cardíaca grave. Y nos sentamos en mi sala para conversar sobre las lecciones que Dios le estaba enseñando mediante esto, de las cuales una era la aceptación y la gratitud. La gravedad era tal que los médicos le habían comunicado que, en cualquier momento no predecible, ella podría encontrarlo muerto en su cama o en su corralito. Y no podían hacer nada hasta que cumpliera los 4 años, pero era posible que no alcanzara esa edad. Ese mismo día, mi esposo tenía que ir al hospital por una inflamación en el labio, y esa mañana yo había escrito en un pequeño trozo de papel estas palabras: «Cómo lidiar con el sufrimiento de cualquier tipo». Desconocía todas las cosas que iban a acontecer en aquel día en particular, y la única explicación que encuentro para haberlo escrito es que vino de Dios. ¿Cómo lidiar en el sufrimiento de cualquier tipo? Número 1, escribí: reconócelo. Número 2, acéptalo. Número 3, ofrécelo a Dios como un sacrificio. Y número 4, ofrécete a ti mismo con Él. Ahora, si tuve la premonición de que esto iba a ser grave, o si estaba repasando lecciones de años anteriores, realmente no lo recuerdo. Pero aquella misma tarde, el médico nos informó que mi esposo tenía cáncer. La noche siguiente, él tuvo un sangrado por otro lugar que no tenía nada que ver con aquella inflamación. Estábamos llenos de miedo, resentimiento y preocupación, y todo era horriblemente real para los dos. Necesitábamos ir a Cristo para encontrar refugio. ¿Te puedes imaginar los diálogos que comencé a tener con Dios en ese momento? Señor, ¿no hemos pasado por esto ya una vez? Te llevaste a mi primer esposo.
Ahora seguramente, Señor, no te llevarás a Ad, ¿verdad? Y fue como si el Señor respondiera, es posible, confía en mí. Entonces, pensé que tendría que comenzar de nuevo a aprender lecciones que creía haber aprendido antes lo suficientemente bien. Yo preguntaba, Señor, ¿reprobé el examen? ¿Tenemos que repasar esto otra vez? Y la respuesta fue, sí, tienes que repasarlo otra vez. ¿A dónde te vuelves? ¿Qué haces? ¿Lloras? ¿Oras? ¿Preguntas por qué? Sin embargo, el versículo que te cité anteriormente contiene algo mucho mejor que podemos hacer. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50:23. Hay una enorme cantidad de rutas tortuosas para aprender a conocer a Dios, pero hay algunos atajos. Y estoy aquí para sugerir que la gratitud es uno de esos atajos. Solo comienza a agradecer a Dios de antemano porque, independientemente de lo que suceda, ya sabes que Dios está a cargo. No navegas a la deriva en un mar de caos. El amor sigue deseando mi gozo. Entonces, ¿de qué podemos estar agradecidos en medio del sufrimiento? Bueno, Dios sigue siendo amor. Nada ha cambiado eso. Dios sigue siendo Dios. Él es soberano. Él tiene todo el mundo en sus manos. Él sabía que mi esposo iba a tener cáncer ese día en particular, o más bien, que nos enteraríamos de eso ese día en particular. Desde antes de la fundación del mundo, Él lo sabía, así que a Él no lo tomó por sorpresa. El amor sigue deseando mi gozo. Siempre puedo agradecer a Dios por todas esas cosas. Esos son los hechos. Junto con estas palabras, junto con estas otras cosas horribles que nos resultan tan difíciles de afrontar. Esto prepara el camino para que Él nos pueda mostrar su salvación. Luego, cuando acudimos nuevamente al médico a causa del segundo sangrado, descubrimos que mi esposo tenía un segundo tipo de cáncer. Ambos problemas no estaban relacionados entre sí. Mientras caminábamos por el estacionamiento, mi esposo comenzó a citar el poema de Gray, elegía escrita en un cementerio de aldea. El toque de campana dobla al caer la tarde, y pude ver que él ya había asumido una perspectiva de desesperación total. Su primera esposa había muerto de cáncer. Su padre había muerto debido al tipo de cáncer que acababa de descubrir que tenía. Durante el regreso, oré para que Dios no me permitiera irrumpir en llanto, especialmente porque esa noche iba a cenar en casa de mi hermano y pensé, no puedo estar sentada allí en un mar de lágrimas. Oré para que Él tomara mis ansiedades y temores y para que me librara de convertir mis problemas en una profesión, lo cual fue una enseñanza que aprendí de la joven que tenía el niño con la anomalía grave del corazón. Ella expresó, me di cuenta de que podía convertir la enfermedad de mi hijo en una profesión. Comencé a orar para que Dios me librara de eso para poder servir a los demás. Esa lección había calado con profundidad en mi corazón. Estaba lejos de comprender cuán desesperadamente iba a necesitarla. Entonces recordé una cancioncita china. No es que hable chino, sino que escuché que esta canción la cantaban los refugiados chinos en la Segunda Guerra Mundial. No temeré, no temeré, miraré hacia arriba, seguiré adelante y no temeré. Entonces Dios me recordó el Salmo 56:3, donde Él manifiesta, en el día que temo, yo en ti confío. Y el Salmo 34:1 señala, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto es una obediencia voluntaria.
consciente y deliberada. ¿No es así? Bendeciré al Señor independientemente de lo que suceda aquí, porque existe ese otro nivel, esa otra perspectiva, una visión diferente. Las cosas visibles son transitorias, las invisibles son realmente permanentes. El diagnóstico del médico era un hecho, tenía que creerlo. No obstante, la palabra de Dios también era un hecho. Las siguientes palabras las pude plasmar en mi diario, palabras que sin duda habría olvidado si no estuvieran escritas allí. Bien y en paz todo el día. Esos eran mis sentimientos, bien y en paz. ¿Tiene eso algún sentido desde cualquier otro punto de vista, que no sea desde la perspectiva de la eternidad? Posiblemente no tenga sentido para nadie más. Por eso, lo que necesitamos no son explicaciones, es una persona. Necesitamos a Jesucristo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, el baluarte de mi vida. Es a través de la desolación que comprendemos nuestra necesidad de Él. Piensa en los milagros que Jesús realizó y que aparecen en el Nuevo Testamento. Si repasaras todo el Nuevo Testamento e hicieras una lista de las situaciones en que se encontraba la gente cuando Jesús llegó, verás que algunas de ellas eran relativamente triviales. Por ejemplo, el anfitrión avergonzado en la boda de Caná, cuando se acabó el vino. Ahora, la gente en verdad no necesita vino con desesperación todo el tiempo. Supongo que en ese entonces era casi uno de los productos de primera necesidad, pero en una fiesta no deseas brindar por segunda vez, ¿verdad? Aún así, cuando el vino se agotó, el primer milagro que Jesús hizo fue proporcionar a los invitados no solo vino para una segunda ronda, sino un vino superior al que el anfitrión pudo servir en la primera ronda. Si el vino no se hubiera acabado, la gente no habría estado preparada para reconocer a Jesús de la manera que lo reconoció. Jesús había estado enseñando a unas 5,000 o 15,000 o 20,000 personas cuando los discípulos plantearon que toda esa gente necesitaba comida. Sin embargo, probablemente ellos podían haber llegado a sus casas. No creo que se hubieran muerto de hambre entre la montaña y sus hogares. Era una cosa relativamente pequeña, pero se realizó un milagro y ocurrió en esa situación. Entonces, ¿cuál es tu lugar de necesidad hoy? ¿Se ha acabado el vino? ¿Tienes hambre? Es algo más grave que el hombre que había sido paralítico durante 38 años, la niña que había muerto, la viuda que había perdido a su único hijo, el ciego de nacimiento, o la tormenta que se levantó y los discípulos pensaron que morirían. ¿Cuál es tu lugar de necesidad? ¿En qué parte de tu vida está Jesús poniendo su dedo hoy? Tal vez hay una oración sin respuesta por la que llevas años golpeando a la puerta de Dios y parece que Él no presta atención. Quizás hay un resentimiento profundo en tu corazón porque alguien te ha herido. Alguien ha hecho algo que es imperdonable, humanamente hablando. El perdón es para los daños reales. No es como decir, disculpa, cuando le pisas el pie a alguien por accidente. Disculpa es una cosa, pero perdóname es para los daños reales. Jesús entra en nuestras vidas en estos lugares de necesidad, y si lo reconocemos debido a nuestra necesidad, podemos recibir lo que sea que Él esté listo para ofrecernos, ya sea la gracia del perdón, la paciencia para esperar la respuesta a esa oración, sanidad o serenidad en medio de los peores momentos de tu vida. Sea lo que sea, puedes recibirlo y expresar, gracias Señor. Nunca le he agradecido a Dios por el cáncer. Nunca le he agradecido a Dios específicamente porque ciertos indígenas asesinaron a mi esposo. No creo que deba agradecer a Dios por el cáncer ni por el asesinato. Pero sí necesito agradecer a Dios porque, en medio de esa situación,
el mundo todavía estaba en sus manos. Me sostiene la mano de aquel que mantiene a todas esas galaxias girando en el espacio. Las manos que fueron traspasadas en la cruz son las mismas manos que sostienen las 7 estrellas, y son las manos que fueron puestas sobre el viejo Juan cuando estaba en la isla de Patmos, y la voz, que era como el sonido de muchas aguas, le expresó: no temas, yo soy, tengo las llaves. Al comienzo de este capítulo, dije que iba a indicarles 3 aspectos relevantes respecto a la gratitud en medio del sufrimiento, y no creo que haya especificado cuál es el tercer aspecto, aunque ya lo he mencionado. El primero fue que la gratitud y la aceptación distinguen al cristiano. El segundo fue que la gratitud honra a Dios. Y el tercer principio, relevante respecto a la gratitud frente al sufrimiento, proviene de la segunda mitad del mismo versículo al que me referí anteriormente. Salmo 50, versículo 23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Prepara el camino. Es justamente en estas situaciones tan dolorosas, tener lo que no quieres, querer con todo tu corazón algo que no tienes, que la acción de gracias puede preparar el camino para que Dios nos muestre su salvación. 10 semanas después de la visita al consultorio médico, escribí en mi diario: uno menos, faltan 29. Ayer, Ad tuvo su primer tratamiento con el Betatrón. 3 minutos y medio bajo el ojo de una máquina del tamaño de un vagón de carga que hace el ruido de 3 barcos a motor. Peligro. Señales de alto voltaje en el pasillo. Letrero de medicina nuclear en la puerta. Sistema de alarma. Esta mañana hay nieve en el suelo. Los pinos cerosos desnudos contra un cielo azul. La pequeña silueta irregular de Macduff, mi terrier escocés, corriendo en la nieve. Todas estas cosas simultáneas al Betatrón y nosotros mismos, sostenidos de la mano que sostenía las 7 estrellas. La mano que ahora nos es impuesta con amor. Y sus palabras amorosas: no temas, no tengas miedo. Yo soy el que murió, estoy vivo y tengo las llaves. Recuerda a Eliseo y a sus sirvientes sentados en la montaña. De repente, la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego a su alrededor. Ellos no habrían podido verlos excepto con los ojos de la fe. De manera similar, tú y yo no tenemos idea de las cosas que están sucediendo en el mundo invisible, excepto que sí tenemos una idea de que son para nuestra perfección, para nuestra realización, para nuestra bendición final. Termino este capítulo con un versículo más de los Salmos, específicamente el Salmo 55, 22a. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Para asombro y deleite míos, descubrí que la palabra carga en hebreo es la misma palabra que se utiliza para regalo. Para mí, esta es una verdad transformadora. Si le doy gracias a Dios por eso que me está matando, puedo comenzar a verlo de una manera débil y tenue como un regalo. Puedo darme cuenta de que, a través de eso mismo, que está tan lejos de ser lo que yo habría escogido para mi vida, es que Dios quiere enseñarme su camino de salvación. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Yo diré: sí, Señor. Diré: gracias, Señor.